Bien. Bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el último tema del parcial. Un tema más un poco corto y rapidito lo vamos a hacer y cualquier duda después vamos a eh, aclarar, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de epistaxis. Todos conocemos qué es epistaxis, todos han tenido alguna vez epistaxis, me imagino que sí. Entonces, rápidamente una hemorragia que proviene de las fosas nasales o de los senos paranasales, ¿no? Mm, Entonces, como toda epistaxis o como toda etiología, digamos, que tiene algún sangrado, por decirlo así, hay causas que son locales o de acción directa sobre la mucosa nasal, o sea, lesiones sobre la mucosa nasal, y hay otras que son generales, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, vamos a ver primeramente las causas locales. Tenemos, por ejemplo, los traumatismos, ¿no? Que pueden ser internos, que son daños directamente a la mucosa, pueden ser externos, como traumas en la pirámide nasal. Ya está por demás decir, ¿no? Y en los internos, obviamente, por alguna lesión interna que pueda producirse, algún cuerpo extraño o alguna otra cosa, ¿no? Las inflamaciones. Todas las rinopatías, las rinitis, las rinosinusitis, los resfriados los resfríos, gripes, etcétera, que pueden producir una irritación de la mucosa en la fosa nasal pueden provocar una inflamación y el tejido inflamatorio es frágil, lábil. Al tal vez soplarse la nariz, pueden lesionar un poco y producir una epistaxis, ¿no? Bien, los cuerpos extraños también, ¿no? Como podemos ver en las fotografías, cuerpo extraño que está dentro de la fosa nasal puede producir igual una reacción inflamatoria y dependiendo de la característica del cuerpo extraño, puede también producir una lesión en la mucosa para que pueda producir un sangrado. La vasodilatación, sobre todo en épocas de verano y por la exposición al sol. Entonces, a veces por diferentes motivos, etcétera, la mucosa está muy frágil y puede haber un vasito, ¿no? Una vena o una arteria por ahí. Y si es que con la vasodilatación puede producir, tal vez no tiene mucha distensibilidad el vaso, entonces obviamente va a venir una epistaxis si pasa, ¿no es cierto? Los tumores propios de la, las fosas nasales, etcétera, pueden ser benignos como los pólipos, papilomas invertidos, fibroangiomas, los malignos como carcinoma epidermoide y esthesioneuroblastoma. Entonces podemos observar en la figura, por ejemplo, una ginoscopía, ¿no? Dice el septo nasal, que es la parte del medio, ¿no? La parte septal, el cornete y un pólipo, ¿no? Una formación que está dentro de la nariz. En la parte derecha también podemos ver unos pólipos. Y estos pólipos también tienen tejido lábil y frágil. Y tal vez si hay solamente un manipuleo, etcétera, puede haber también causa de hemorragia, ¿no? La úlcera trófica simple o idiopática, por alguna razón, ¿no? Puede ser ambiental, puede ser alguna razón que tal vez no se puede determinar, puede haber la sequedad de la mucosa y al ver la sequedad de la mucosa va a producir esto una ulceración. La ulceración obviamente va a producir lesión y con esto va a haber un sangrado, ¿no? Epistaxis. Las epistaxis postquirúrgicas también, que son posteriores a polipectomías, por ejemplo, a sacar ese pólipo que está ahí arriba, ¿no? Como una especie de complicación, tal vez, las septoplastías, las punciones sinusales, etcétera. Entonces, todas las intervenciones quirúrgicas tienen el riesgo también de tener un sangrado y tener una epistaxis, ¿no? Bien, hay algunas enfermedades específicas que también pueden producir epistaxis, ¿no? Son todas aquellas que producen lesiones dentro de la mucosa específicamente hablando, como la leishmaniosis, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver en la figura superior a la derecha una lesión mucocutánea propia de la leishmaniosis que puede invadir tal vez la fosa nasal, las mucosas y producir epistaxis. La sífilis, la lepra, igual que son lesiones que tienen lesiones dermáticas, ¿no? Y pueden provocar lesiones mucosas también. Las micosis también, las paracoccidiomicosis, la histoplasmosis nasooral y el rinoescleroma, ¿no?
Entonces, todas estas enfermedades específicas pueden producir lesiones de la mucosa al final y producir epistaxis. Son causas también de epistaxis. Los desencadenantes generales, como hemos hablado, hay enfermedades que son locales y ahora están los generales. Las enfermedades febriles, por ejemplo. Un periodo agudo de fiebre produce congestión y desecación de las mucosas, ¿no? Entonces, si una mucosa está recubierta de moco y con una fiebre, ustedes saben que la fiebre por encima de los 38 grados, 39 grados, 40 grados, obviamente va a producir evaporación y pérdida de agua. Y al producir pérdida de agua, va a haber sequedad de mucosas, entonces esto puede producir una desecación y después puede producir un pequeño sangrado por alguna lesión del tejido inflamado. La hipertensión arterial, ¿no? Es otra causa frecuente y junto con las coagulopatías de epistaxis grave, ¿no? Hay epistaxis que son leves, moderadas y que son graves por un gradiente de presión y escasa elasticity vascular. Entonces, generalmente todas las personas con hipertensión tienen vasos duros, ¿no? O sea, no tienen muy buena elasticidad los vasos. Entonces, al aumentar la presión del vaso, obviamente puede romperse, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona es hipertensa, ¿qué tiene? Tiene un accidente vascular cerebral hemorrágico, ¿no? A lo que muchos conocen como embolia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese mismo fenómeno por aumento de presión puede ocurrir en los vasos de las fosas nasales, aumentar la presión y producir una hemorragia por aumento de presión y rotura del vaso, ¿no? Las vasculopatías por fragilidad vascular, ¿ya? La arteriosclerosis también, ¿no? Ustedes saben que la arteriosclerosis es lo mismo, ¿no? Es un vaso duro por falta de distensibilidad. La enfermedad de Zenduk-Osler-Weber o telangiectasias, ¿no? Personas que tienen predisposición a tener vasos frágiles y las hemorragias hereditarias. Aquí no están algunas coagulopatías, a ver, vamos a ver si adelante están. Aquí están las coagulopatías por tratamiento con anticoagulante, ¿no? Los pacientes que dializan, por ejemplo, para dializar utilizan heparina, ¿no? Que la heparina es un anticoagulante, entonces esta heparina tiene un tiempo de vida, ¿no? Y hay otros pacientes que tienen accidente vascular cerebral, por ejemplo, como dice, o pacientes con trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Entonces el tratamiento de estos pacientes es estar anticoagulado. Anticoagulación con warfarina, heparina, enoxaparina, etcétera, para que la sangre no coagule, porque son problemas que, digamos, de hipercoagulabilidad. Entonces, estos pacientes, al no tener una buena coagulación por vía medicamentosa, obviamente tienen predisposición también a tener epistaxis. Otros pacientes con consumo de ácido acetil salicílico, ustedes saben que a ciertas dosis el ácido acetil salicílico es como antiagregante plaquetario y también se da, ¿no? Tanto en cardiópatas, etcétera, como antiagregante plaquetario. Y entonces, también tienen predisposición a la epistaxis estos pacientes. Hemorragias hereditarias como la hemofilia, ¿no? Con alteraciones en la coagulación, enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, ¿no? Enfermedades granulomatosos, enfermedades de Wegener, lupus eritematoso sistémico, periarteritis nudosa, etcétera. Entonces, todos estos pacientes que tienen alteraciones inflamatorias, alteraciones inmunológicas y algún tipo de alteración tanto en la cascada de extrínseca e intrínseca, o de la coagulación, pueden tener alguna predisposición o epistaxis precisamente, ¿por qué? Porque tienen una alteración en la coagulación, una coagulopatía. Y bueno, aquí no están, ¿no? Las leucemias. Las leucemias, por ejemplo, son una de las enfermedades que se manifiestan con epistaxis, ¿no? Si tú tienes epistaxis, no para y tienes epistaxis, te vuelves anémico, entonces hay que hacer un análisis, ¿no? De ese paciente para ver por qué está sangrando. A veces no solamente es local, sino en general. Bien, las epistaxis pueden clasificarse de acuerdo a su localización en tres, ¿no? Anterior, posterior y superior. La epistaxis anterior, las zonas sangrantes del área de Kesselbach, hemos hablado de un triángulo en anatomía, ¿no? Que es la zona anterior, como pueden ver en el dibujito superior, ¿no? El triángulo de Kesselbach, que es la red de arterias de la cavidad nasal frontal.
Entonces puede provenir de estas red, ¿no? De las fosas nasales, cornetes, y generalmente son de poca intensidad y se den espontáneamente. Son hemorragias epistaxis anterior, ¿no? Las epistaxis posteriores constituyen hemorragias nasales. La salida se produce a través de una o ambas fosas nasales porque es posterior, ¿no? Los coágulos se cuelgan por la rinofaringe y se eliminan por la boca, ¿no? Estamos hablando de las arterias etmoidales anteriores, por ejemplo, como pueden ver en la figura, ¿no? Donde está la lámina cribosa, las etmoidales. Y, la hemorragia, la epistaxis superior, ¿no? Territorio de las etmoidales, ¿no? Que tienen las mismas características, es decir, las epistaxis posteriores y superiores, pues son más sangrantes que las anteriores, ¿no? Son más, que tienen más compromiso y más cantidad. ¿Cómo se hace un diagnóstico? No es difícil hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico está ahí a simple vista, una nariz sangrando, una epistaxis. ¿Por qué? Ah, ahí sí hay que ver la causa, ¿no? Hay que ver, determinar y de acuerdo a eso dar un tratamiento. Bien, no se olviden que dentro del interrogatorio hay que preguntar muchas preguntas para llegar a esta causa, cómo empezó, cuándo empezó, si se traga sangre o si es de mayor cantidad la que sale por las fosas nasales, ¿no? Para ver, digamos, si es anterior, posterior, superior, si es el primer episodio o no, si es recurrente o no, ¿no? Si existen antecedentes de enfermedades previas, por ejemplo, puede tener ya un paciente cardiópata que esté tomando aspirina, por ejemplo, ¿no? Medicación que recibe, ¿no? Anticoagulantes, si hubo un traumatismo, ¿no? Y si existe antecedente de obstrucción nasal o se recibe algún tratamiento antes del actual o cuál fue. Entonces, muchas veces el diagnóstico ya está, pero la causa a determinar es lo que hay que ver para ver un diagnóstico, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un examen físico y observar la magnitud de la hemorragia. Es decir, hay epistaxis que son leves, moderadas y severas. Las severas obviamente comprometen la hemodinamia del paciente, ¿no? Entonces hay que observar la magnitud de la hemorragia y el estado general del paciente. Importante verificar si existen coágulos por la posibilidad de coagulopatías. Ya, ustedes saben que cuando hay una coagulopatía puede sangrar la nariz, pero no solamente sangra la nariz, ¿no? Sangran las encías cuando te cepillas los dientes y aparecen puntos equimóticos en varias partes del cuerpo, es decir, equimosis, ¿no? Pues comúnmente como chupones en varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración de la coagulación, hay que sospechar eso y hay que revisar también otras partes del cuerpo, ¿no? Hay que controlar la presión arterial en pacientes con epistaxis importante, es decir, si el paciente está sangrando bastante, hay que preguntar, ¿no? Generalmente, ¿cuánto de sangre ha salido por la nariz? ¿Un vaso? Y un vaso, ¿cuántos ml tiene? Más o menos 200. Ahí te das cuenta más o menos con una pregunta, ¿no? De si ha sido o no ha sido importante, porque el paciente o el familiar que le trae te dice, ha sangrado harto, ha sangrado 2 vasos, 3 vasos, y más o menos pues, puedes cuantificar. Ginoscopía anterior, previa limpieza de los coágulos, ¿no? Para observar el vaso y la zona de donde está sangrando. Un examen de faringe con la boca abierta para ver si hay coágulos en la parte posterior de la garganta y si está bajando sangre. La ginoscopía posterior, ¿no? Para ver también y valorar el lugar del vaso que está sangrando. Y una ginofibroscopía, ¿no? Entonces esto es un poco más, se puede ver, la cámara puede entrar más adentro y puede descartar otras causas de sangrado, ¿no? Para poder ver sobre todo lesiones tumorales en la parte alta de la rinofaringe. Diagnóstico diferencial, hablamos de hemoptisis, hablamos de hematemesis sobre todo, ¿no? Hemoptisis cuando hay una expectoración proveniente de los pulmones o los bronquios causada por alguna lesión en las vías respiratorias, hemoptisis, ¿no? Y la hematemesis es un vómito de sangre, sobre todo del intestino alto, ¿no? Entonces sí pueden ser diagnósticos diferenciales, sobre todo porque a veces hay pacientes que no se dan cuenta también, o sea, piensan que está saliendo por la nariz cuando es un reflujo, digamos, del vómito, ¿no? Eso. Y bueno, muchas veces el reflujo se puede eliminar puede eliminar la sangre a través de las fosas nasales. Bien, ahora empezamos con el tratamiento.
No hay tratamiento, puede ser inmediato, tiene que ser médico y quirúrgico, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya. Bueno, respecto al tratamiento, hay que corregir las causas que provocan el sangrado, es establecer el equilibrio hemodinámico, ¿no? Es decir, todos los pacientes llegan, dependiendo de cada paciente, ¿no? Algunos pacientes llegan con mayor compromiso, otros no tanto, ¿no? Pero en aquellos pacientes que están mal, que han perdido bastante sangre, hay que restablecer ese equilibrio. ¿Cómo se restablece? Si el paciente, por ejemplo, tiene una alteración de la coagulopatía o tiene medicamentos con anticoagulantes, obvio que no va a sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Controlar los signos vitales. Si está muy hipotenso, hacer las cargas con soluciones o transfundir sangre, transfundir los antídotos de los medicamentos o plasma, etcétera, para que coagule, ¿no es cierto? Em, Obviamente, si la presión está baja y está taquicárdico, entonces va a empezar a alterar, porque está entrando en un grado de shock, un shock grado uno, entonces va a empezar a haber alteraciones en los diferentes sistemas, ¿no? Los renales, por ejemplo, con injuria renal aguda prerrenal puede entrar, entonces tenemos que empezar a cargar para que, cargar con líquidos endovenosos, digo, ¿no? A cargar para que el paciente no sufra estas lesiones, ¿no? Entonces hay que restablecer la hemodinámica. Eso, el tratamiento inmediato es destinado a establecer hemodinamia normal o alterada por hemorragia volátil. Laboratorios, de acuerdo al hematocrito, requerimiento de transfusión sanguínea y expansores plasmáticos. Es decir, rápidamente restablece la volemia del paciente, transfusiones, ¿no? Cuando un paciente queda sangrando le pones suero, pero no cualquier suero, ¿no? Tienes que ponerle solución fisiológica o Ringer. Por ahí es diabético y le vas a poner dextrosa, no ve. Entonces, un coma hiperglucémico después. Entonces, no. Hay protocolos para manejo de shock, ¿no? Entonces eso tenemos que emplearlos, ¿no? Cristaloides, sobre todo, puede ser expansores plasmáticos, ¿no? Para aumentar la presión arterial y mantenerlo estable al paciente. Rápidamente vienen los laboratorios para ver qué tanto de sangrado ha habido, cómo están los valores, ¿no? Cómo está la coagulación, cómo está el hematocrito, para ver, para darnos una idea, ¿no? Y algunas otras cosas de laboratorio, sobre todo, que te pueden orientar a alguna sospecha de la enfermedad que puedes estar viendo. Un coagulograma, si hay necesidad de correcciones, ¿no? Valoración por hematología, si está bastante alterado, ¿no? Y en hipertensión arterial, porque bastantes pacientes tienen hipertensión arterial y los hipertensos, como tienen la presión elevada y tal vez no está controlada, obviamente va a sangrar más y más rápido, pues hay que administrar hipotensores, ¿no? Hipotensores y diuréticos. Los diuréticos para bajar la presión, ¿no? Nosotros utilizamos furosemida para bajar la presión, también como diurético, pero también como hipotensor endovenoso. Y los sedantes, ¿no? Porque un paciente que tiene algún grado de shock, obviamente tiene algún grado de estrés, y ustedes saben que el estrés tiene cierta vasoconstricción, entonces puede perjudicar. Lo que queremos es parar el sangrado, ¿no? No podemos estar transfundiendo todos varios paquetes porque hay también alteraciones de pacientes politransfundidos, entonces hay que tener las medidas necesarias y tratar de parar el sangrado, ¿no? Y tal vez dar algunos calmantes, algunos sedantes al paciente para que pueda estar más tranquilo, ¿no? Relajado y no pueda tener ese estrés post o estrés traumático que presenta. Y el tratamiento mediato es para controlar la enfermedad que originó. El inmediato es para resucitar al paciente, por decirlo así, no rescatarlo, ¿no? Al paciente de la lesión que está dando, controlar la hemorragia y después decir qué es lo que ha pasado, ¿no? Si es que ha sido una causa local, bueno, otorrino. Si es que ha sido una general, ya medicina interna, ¿no? Una coagulopatía, ¿quién tiene que manejar? El hematólogo, ¿no?
una trombosis venosa profunda con igual hematología. Entonces, dependiendo de qué enfermedad sea, entonces se va a ir derivando al paciente para que maneje la causa sobre todo y ver cómo se puede parar la sangre a nivel local, ¿no? La lesión del epistaxis. Entonces, respecto al tratamiento médico, las epistaxis anteriores, hay lo que es la cauterización con sustancias químicas, como es el nitrato de plata, ¿ya? O la cauterización con galvanocauterio, ¿no? Con corriente. Y también se utiliza el taponamiento anterior, ¿ya? El taponamiento anterior es como pueden ver en las figuras, ¿no? Cómo se introduce pedazos de gasa, ¿no? En bebidas, puede ser en vaselina, ¿ya? Para comprimir todo lo que es la fosa nasal, ¿no? En realidad, bloquear el tercio anterior de la fosa nasal donde se visualiza la zona sangrante, ¿no? Entonces, antes de esto podemos limpiar, podemos tratar de ver con un rinoscopio dónde está sangrando, pero si notamos que es un sangrado anterior, es un taponamiento anterior. ¿Cómo sabemos que es un sangrado anterior? Porque no está tragando la sangre, sino está viniendo directamente por las fosas nasales. Además que el sangrado no es tan marcado, ¿no? Para eso revisamos la faringe, por ejemplo. Entonces, con gases valsalinadas se hace un taponamiento compresivo, es decir, se coloca con pinzas, se mete. Es bastante incómodo para los pacientes tolerar este procedimiento de taponamiento, ¿no? Pero es el indicado, porque al taponar estás haciendo como aplastar, ¿no? Como presionar la arteria para que no sangre, ¿no? Y después de unos 48, 72 horas, obviamente, como no es sangrando, entonces las plaquetas están haciendo su trabajo, haciendo un coágulo y después el coágulo va a ir fibrosándose y se retira el taponamiento y bueno, con eso se va viendo cómo controlar la epistaxis, ¿no? Es necesario medicar los taponamientos con antibióticos por vía sistémica para evitar infecciones. Generalmente cualquier gasa que entre en alguna cavidad del cuerpo empieza a infectarse después de las 48 horas y hasta las 72 horas, es decir, al tercer día con seguridad empieza a infectarse. Entonces, para evitar un poquito esto, se le administra antibióticos para que no haya ninguna infección en el sitio de la gasa, ¿no? En el sitio donde está comprimiendo la gasa. Bien, las epistaxis posteriores y superiores tienen el mismo manejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que infiltrar con lidocaína al 2% y adrenalina al 1%. En la zona pterigomaxilar en epistaxis posteriores y en el ángulo interno de la órbita en epistaxis superiores. Yo la verdad no he visto mucho hacer esto de infiltraciones con lidocaína al 2% y adrenalina al 1%, porque generalmente nosotros los médicos no usamos mucho la adrenalina como vasoconstrictor, ¿no? Quienes utilizan la adrenalina más son los odontólogos, ¿no? Es decir, la lidocaína es un anestésico local. Utilizamos lidocaína pura para hacer suturas de piel, por ejemplo, en emergencias, ¿no? Como anestésico local. Pero agregarle adrenalina como vasoconstrictor, no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo es de necrosis. Ahí, para agregar adrenalina, tendrías que conocer bien la anatomía y circulación colateral, si es que tiene, ¿no? Está contraindicada la adrenalina en zonas donde tenga circulación terminal, porque vas a producir una vasoconstricción tan fuerte que puedes producir una lesión isquémica o una isquemia, necrosis de ese lugar, si es que no le llega sangre al lugar por otro lado, ¿no? Circulación colateral. Entonces, se hace también el taponamiento anteroposterior, ¿no? Uno era el taponamiento anterior y ahora es el taponamiento anteroposterior, que se utiliza balones únicos o dobles, ¿no? Y también puede utilizarse sonda vesical. Y ya, entonces, en nuestro medio no he visto yo estos balones, sí en alguna vez que había viajado fuera del país, en otros lados de hospitales de emergencia, sí utilizan eh, estos baloncitos, ¿ya? Estos baloncitos de taponamiento. Es como meter una sonda cortita y se infla con jeringa, nada más. Bastante interesante, bastante rápido también, ¿no? Pero en nuestro medio no hay, ¿no? No sé, tal vez en algunos seguros de nuestro país sí existan, ¿no? Estos baloncitos. Pero lo que se puede hacer es colocar una sonda vesical. Yo creo que todos conocen sonda vesical.
La sonda vesical número 14 o número 16 se puede colocar por la fosa que está, digamos, comprometida o sangrando. Se introduce la sonda hacia la fosa nasal, ¿no? Hasta que haga su aparición del extremo por detrás del velo del paladar, o sea, en la rinofaringe, ¿no? Detrás de las amígdalas. Aparece. Muy bien, aparece. Entonces, tenemos que infiltrar con solución fisiológica con agua, ¿no? O también puede ser con aire, ¿no? Pero se infiltra entre 7 a 10 ml con una jeringa de 10 suficiente. Y luego, como ya está infiltrado el balón, hay que retirar hacia afuera hasta que se tranque, en otras palabras, ¿no? Traccionar suavemente hasta que impacte en la zona de la coana y el tercio posterior de la fosa nasal y para que produzca compresión. Entonces, ¿cuál es el mecanismo nuevamente de esta sonda nasogástrica o de los balones? Es la compresión. Están comprimiendo la zona sangrante de las arterias para que así se pueda controlar la hemorragia y producir después un coágulo y después una cicatrización por fibrosis. Bien, una vez que se coloca también la sonda vesical y se está traccionando hacia adelante, está indicado también colocar tiras de gasa vaselinadas para hacer un taponamiento anterior. Es decir, hay que hacer un taponamiento anterior y posterior esta vez, ¿no? Se coloca un retén de gasa por delante de la narina y un alfiler de gancho que impida el deslizamiento de la sonda. Es decir, la sonda obviamente está jalando bajo presión, está colocando en la fosa nasal, no está controlando el hemorragia. Entonces hay que tener la manera de asegurar esa presión ahí. Y una vez colocando un gancho, ¿no? Bien, se fija la sonda en la mejilla y el dorso de la nariz con tela adhesiva. Pueden fijar como está en el dibujo, ¿no? En el dibujo en la parte inferior hay un jovencito que tiene un taponamiento anteroposterior, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que está taponadito con sus gasas y tiene una sonda que le está saliendo y le han fijado alrededor de la carita. Entonces, sí han hecho el taponamiento anterior y posterior. Se debe dejar por aproximadamente 5 días y advertir que se puede percibir un olor fétido, ¿no? Porque obviamente ese lugar está sangrando. Va a seguir sangrando poco a poco, estamos presionando para que no sangre mucho, pero ustedes saben que la sangre es un caldo de cultivo para bacterias, y entonces ya al tercer día ya puede producir lesiones mucosas, puede producir lesiones infecciosas, entonces se puede percibir también de acuerdo a la carga bacteriana que tenga, se puede percibir algún tipo de olor, ¿no? Fetidez, ¿no? Y algún tipo de secreción. Entonces, para que no haya una infección, obviamente hay que administrar antibióticos, analgésicos y protectores gástricos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya. Entonces, las epistaxis, cuando son muy recurrentes, ¿no? Y cuando, digamos, no son por tumores, aneurismas, etcétera, o cuando las epistaxis son muy graves, ¿no? El vaso sangrante tal vez es de grueso calibre y hay el riesgo de que vuelva a pasar y descompense al paciente, es una epistaxis grave. O cuando hay fracaso en los taponamientos, entonces hay la indicación de que sea una corrección del epistaxis por cirugía, ¿no? Y una de las técnicas es la electrocoagulación del vaso sangrante con microscopía o endoscopia. Habíamos hablado dentro de la exploración que hay la zinofibroskopía, ¿no? Que es básicamente meter una cámara en la fosa nasal y explorar toda la fosa nasal, ¿no? Entonces, se puede observar ahí si hay alguna lesión tumoral, si hay alguna lesión traumática o qué es lo que realmente está pasando. Entonces, mediante esas técnicas se puede utilizar tal vez si hay un vaso sangrando por ahí, una electrocoagulación del vaso sangrante por microscopía o endoscopio, ¿no?
Después, como podemos observar en la figura, ¿no? Dice taponamiento posterior con sonda bibalonada. Entonces, abajo podemos observar estas sonditas que tienen dos cabezas, ¿no? Tienen dos balones y tienen dos cabezas. Cada cabecita es para inflar un balón, ¿no? Tal vez el inferior puede inflar el más chiquito y el superior el más grande, precisamente para que esté inflado en el sitio donde esté sangrando o que esté comprimiendo ese lado, ¿no? Entonces, con los dos balones prácticamente hacemos un taponamiento antero-posterior. No se necesitaría ya más otro tipo de insumos, digamos, ¿no? Ya no necesitaríamos más gasas, etcétera. Solamente con estas sonditas se puede arreglar todo. Es más fácil de usar también. Entonces, otra de las técnicas, también estamos hablando de la electrocoagulación de las ramas terminales de la arteria esfenopalatina. Esto ya cuando no se puede encontrar la causa, ¿no? Y sigue sangrando, entonces es necesario entrar y ligar el vaso, en realidad, ¿no? La electrocoagulación de la arteria etmoidal anterior, ya, ligadura de la arteria maxilar interna y sus ramas, ligadura de la arteria etmoidal anterior y, en último caso, ligadura de la arteria carótida externa en el cuello. Como pueden observar en la parte inferior, ¿no? Hay un dibujito donde están ligando, ¿no? Una arteria principal, ¿no? Carótida externa. Obviamente va a tener repercusiones en otros lados, ¿no? Por eso es que hay que conocer un poquito la anatomía, de decir las posibles complicaciones es isquemia de otro tejido, por ejemplo, ¿no? Pero me imagino, yo no tengo experiencia en manejo de este tipo de pacientes, ni tampoco he visto hacer estas ligaduras, que deben ser medidas, digamos, como que extremas, ¿no? De última elección para poder controlar una epistaxis severa, masiva, ¿no? Después, claro, generalmente están las electrocoagulaciones nomás, no tanto las ligaduras. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alumnos. Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, Sí, ¿se escucha? sí, se Doctor, una escucha. pregunta. ¿Qué actitud debo tomar, digamos, si, por ejemplo, mi hermano hace unos meses le pasó lo mismo, una taxis recurrente, le medí su presión, le medí todo, pero mm, no coagulaba. Y digamos, si me ocurre en un futuro lo mismo cuando haga el internado, ¿qué es lo más recomendable que pueda hacer, digamos, si el paciente está sano todavía? Y ya, lo primero que tienes que hacer es ver, ¿no? La epistaxis es primero la causa, ¿no? Trata de determinar la causa. Después es anterior, es posterior, ¿no? Como te digo, las anteriores son menos sangrantes para más rápido y están en la parte anterior. Las posteriores y superiores son más sangrantes y obviamente hay alteraciones, digo, hay sangrado posterior. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver si el paciente está estable. Está estable quiere decir que sus signos vitales están estables, ¿no? Que no está taquicárdico, que no está hipotenso, que no está pálido, que no está perdiendo la conciencia, que su presión está bien, todo eso, ¿no? Porque cuando uno pierde la conciencia o la hipotensión por sangrado masivo, digamos, hay hipotensión, entonces comienza a alterar en varios órganos. Entonces, a eso le llamamos shock, ¿no? Shock hipovolemia. Pero si está estable, entonces hay que tratar de parar el sangrado. ¿Cómo? Con un taponamiento anterior o con un taponamiento anterior y posterior, de acuerdo a dónde esté el epistaxis. Y luego determinar cuál es la causa. Si es traumático, obviamente habrá que hacer unas electrocoagulaciones o dejarlo ahí para que coagule. Si es infeccioso, obviamente tratar la infección, que no se lastime la mucosa. Y si fuera alguna cosa general, obviamente ya con la especialidad que requiere, ¿no? Gracias, doctor. Así es. Entonces, el taponamiento anterior y posterior son cosas que tienen que aprender en la práctica médica, porque una epistaxis se ve en donde sea, ¿no? Se ve en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel.
Entonces, tienen que aprender el taponamiento anterior y posterior. Mm. Doctor, buenas tardes. Dime. Doctor, disculpe. En caso de que sea un taponamiento posterior y que el paciente presente así un sangrado intenso y por sí, digamos, nos encontremos en una región alejada donde no podamos hacer derivaciones, ¿cuál sería el protocolo que deberíamos seguir en ese momento para poder parar ese sangrado? Necesito, por favor, doctor, si me podría orientar. ¿Nos región alejada cómo? Por decir, en el momento en el que tengamos que ir a una provincia y tal vez Mm, sea un lugar alejado y no haya, digamos, los medios como un laboratorio para poder hacerle bueno, en sí mi pregunta es la manera en la que adecuada en que podríamos proceder en ese momento para poder dar solución a ese epistaxis posterior. ya. A ver, dependiendo de la cantidad de sangrado, se producen las manifestaciones, ¿no? Hay grados de shock. La Asociación Americana de Cirujanos tiene grados de shock, 4 grados de shock. Y si, por ejemplo, es un shock grado 1, entonces ya te da cuenta de que tal vez menos de un ml, de un litro has perdido. 1,5 a 2, grado 2 y así, hasta 3. Entonces, dependiendo del grado de shock. Lo que tienen que hacer ustedes es saber reconocer, ¿no? Y de acuerdo a ese grado de shock, saber actuar también. Ahora, la respuesta al shock no es lo mismo en un niño, no es lo mismo en un joven y no es lo mismo en un anciano, ¿no? Los jóvenes toleran más el sangrado porque su sistema está un poco más activo, entonces pueden tolerar mejor, ¿no? No presentan taquicardia. Pero si ustedes en el interrogatorio, en un lugar alejado, dicen que ha habido una epistaxis grave, ¿no? Una epistaxis con bastante sangrado, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que la anterior, ¿no? Hay que controlar signos vitales. Si está taquicárdico, ¿por qué está taquicárdico, no? Si es que está por volemia o por infección, ¿no? Por eso hay que ver, ¿no? Hay que juzgar el criterio clínico de cada uno. Digamos que es por volemia, o sea, pérdida de sangre, ya. Está hipotenso, entonces ha perdido más, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer primero es parar el sangrado. ¿Cómo le hacen, cómo le paran el sangrado? Con un taponamiento posterior y anterior, ¿no? Le colocan una sonda, inflan, jalan, están taponando, le colocan un taponamiento anterior, lo fijan y listo. Y ahí clarito tiene que parar el sangrado, si no tienen que repetir eso. Mientras hagan eso, entonces pueden estar colocando una vía, ¿no? Una vía, es decir, una solución, ¿no? Entonces, si está con una presión muy baja, entonces tiene que ser a chorro, ¿no? Y si está con no tan baja, entonces solamente digamos para prevenir alguna alteración. Por eso, dependiendo de cada paciente, es el manejo, ¿no? Si está muy bajo, entonces hay que ponerle incluso 2 vías, ¿no? O sea, en un brazo un suero, el otro brazo otro suero. ¿Qué sueros colocar? Entonces estamos entre fisiológico y Zinger lactato nomás. Nunca dextrosa hasta que sepamos que no es diabético, ¿no? Si tuviéramos otros tipo expansores de Macel, también se puede colocar, ¿no? Y, y si el paciente está mal, pues, clarito se dan cuenta que está mal, ¿no? Ya está, digamos, obnubilado, está somnoliento, precisamente por la hipotensión y el grado de shock que tiene, entonces, bueno, hay que hacer la referencia. Gracias. Geográficamente nosotros en Oruro, no tenemos lugares muy alejados, ¿no? Los lugares más alejados están a 6 horas de Oruro, 5 horas de Oruro nomás, y en ambulancia a veces menos, ¿no? Y eso menos. ¿Qué lugar alejado tenemos? Por ejemplo, Salinas de García Mendoza, Pampoyac, Zabaya, entonces tienen sus centros de referencia, ¿no? Si llegan a Chayapata y a Chayapata tendrán que compensar al paciente, ¿no? Em, Así, no es como digamos en otros lados. En otros lugares, en La Paz, por ejemplo, en Beni, hay que viajar 3 días en canoa, ¿no? Para llegar a un lugar. Eh, entonces ahí sí es un poco más complicado. Pero básicamente eso, hay que compensar al paciente, pararle el sangrado y administrar líquidos, ¿no? Para reponer la volemia, reponer la cantidad de sangrado. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y si es mucho el sangrado, obviamente es referir al paciente.
Sí. No sé si te he respondido, Fernanda. Muchas gracias, doctor. Va a disculpar. No, no te Se fue mi preocupes. señal. Muchas gracias. Ah, qué macana, sí. Pero has escuchado, ¿no? ¿O no? Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Y en el caso de una epistaxis con fractura de nariz, eh, ¿cómo se debería actuar en ese momento, doctor? Ya. Igual, las fracturas se dividen en muchos grados también. Solo hay fractura nasal o es trauma facial, ¿no? Entonces, si hay una fractura nasal es por un trauma, digamos, alguien le ha golpeado y le ha roto la nariz, ¿no? O sea, le ha chuequeado la pirámide nasal. Ahí la lesión no va a ser tan grave, digamos, ¿no? O sea, se puede controlar, ¿no? Pero la reducción obviamente tiene que ser instrumental y bajo sedación. Entonces, obviamente se puede también taponear, no es que no se pueda. Incluso la reducción está indicada, ¿no? Antes de las 48 horas, ¿no? Porque se solidifica, ¿no? Esa luxación. Alguna vez ustedes han debido ver que se fracturan la nariz y esos datos se arreglan, ¿no? ¿No? Más o menos. Entonces, ese trauma puede tener o no puede tener un sangrado y habría que pararlo igual con un taponamiento, ¿no? ¿Qué es más importante ahorita? ¿No? ¿El sangrado o el trauma? El trauma se va a resolver nomás, pero el sangrado sí hay que detenerlo. Gracias a Dios, los traumas así solamente de pirámide nasal o de huesos nasales no son tan graves. Y si el trauma fuera un poco más severo, ¿no? En ese caso ya pues, obviamente tiene que estar en otro nivel de atención. ¿A qué me refiero? Hay accidentes automovilísticos, ¿no es cierto? Sobre todo los automovilísticos con choques, en donde el paciente o la persona impacta sobre una superficie dura a gran velocidad, ¿no? Y la fuerza de impacto obviamente es bastante, entonces no solamente puede fracturar las fosas nasales, digo, que es los huesos nasales, sino puede fracturar la órbita, puede fracturar los maxilares, tanto inferiores como superiores. A eso le llamamos nosotros trauma facial. Entonces es un poco más complejo de manejar ese paciente, ¿no? Puede asociarse también con un trauma endocraniano, un TEC. Entonces estos pacientes ya los has visto, ya sabes que neurológicamente está mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En estos pacientes más es la vía aérea, ¿no? Porque al lesionarse la nariz, ¿no? Y producir un edema, inflamación, obviamente puede no estar respirando. Entonces hay que rápidamente colocar en el suelo o tratar de no moverlo, evaluar vía aérea y hacer que respire, porque ustedes saben que el cerebro muere en 5 minutos, ¿no? Entonces, si no le llega aire a este paciente en 5 minutos, va a tener una muerte cerebral, ¿no? Entonces, obviamente puede estar vivo, pero secuelado después. Entonces, en traumas faciales o accidentes graves, vía aéreas primero, ¿no? Y después es sangrado, ¿no? Parar el sangrado. Si no pueden vía aérea, ya pues traqueostomía, ¿no? Como hacen en las películas, todo un bolígrafo en la garganta, ¿sabes? Y tiene que respirar, ¿no? Mucho depende del grado de trauma para manejo de pacientes. Generalmente los pacientes que están solamente con trauma de, mm, de huesos nasales no son tan graves y sí hay que detener el sangrado y después corregir, ¿no? La luxación. Pues los traumas faciales más graves sí ya hay que cuidar, ¿no? Y eso hay que referir, ¿no? Porque hay que ver dónde está lesionado. Es decir, puede tener un trauma facial y un TEC, y el TEC puede ser una hemorragia subaracnoidea y eso hay que operar rápido, ¿no? Antes que también haga un paro ¿por qué hace un paro? Por hipertensión endocraneana, ¿no? Del bulbo raquídeo. Ya, eso, más o menos así sería. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. ¿Sí?
Doctora, en el caso de que, por ejemplo, una persona esté constantemente resfriada y en una ocasión al querer limpiarle, por ejemplo, que son las fosas nasales, llega a salir lo que es la epistaxis y ya teniendo el miedo a eso, ya no quiere limpiarse. ¿Cuál sería, doctor, la actitud que tendría que tomar frente a ese paciente? Digamos que cuando se limpia la nariz ya viene bueno, el sangrado, ¿no? El sangrado nasal, doctor. Esa consultita, por favor. Entonces el paciente está resfriado, ¿no? Y un resfrío te dura 3 a 5 días, más o menos, ¿no? Pero si tiene otro tipo de alteración, otro tipo de resfrío, entonces la mucosa está inflamada. Al estar inflamada, está lábil, ¿no? Lábil y cualquier acto de, digamos, de soplarse la nariz, limpiarse la nariz, va a producir una epistaxis, más o menos así, ¿no? Entonces, en esos pacientes, si el sangrado es bastante importante, se tendría que hacer un taponamiento anterior, ¿ya? Y dejarlo ahí 3 días y retirar, ¿no? Para que haya un buen coágulo. Ahorita lo que queremos es hacer un buen coágulo, ¿no? Eso, eso es lo que queremos, ¿no? Que, digamos, cualquier herida, lo que queremos es que forme un coágulo y el coágulo no se salga. Lo otro es tal vez tratar la, la enfermedad, ¿no? Con la medicación, antiinflamatorios, humidificación, tratar de que se restablezca la normalidad en ese tejido, ¿no? Entonces, hay medicamentos, por ejemplo, el Flavoseca-R, que tiene composición de vitamina C, vitamina K y otros componentes que puede ayudar. Hay gotas nasales, hay humidificaciones con manzanilla. Por ejemplo, la manzanilla es un antiinflamatorio natural. Se puede colocar, ¿no? Para que no esté irritada la mucosa, ¿no? Y obviamente tratar de causar el menos trauma posible, ¿no? Tal vez no soplar la nariz muy fuerte, solamente limpiarse, etcétera. Para eso algún antihistamínico, ¿no? Todos los antigripales tienen antihistamínicos que disminuyen la secreción nasal. Entonces, con eso tratar de controlar la irritación, la inflamación y obviamente secundario a eso va a venir que no se produzca una epistaxis, ¿no? Mm, Así, esa sería la respuesta. Doctor, una pregunta. ¿El ácido tranexámico en vía tópica, será que puede evitar algo de epistaxis, doctor? Ácido tranexámico. Mm, Como procoagulante, nosotros utilizamos el ácido tranexámico. Nunca yo he utilizado el que se llama en vía tópica. Seré sincero, ¿no? No manejamos mucho de epistaxis, digamos, ¿no? Pero sí utilizamos en vía endovenosa el ácido tranexámico en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación por sepsis, por alguna causas, digamos, ya sea por falta de absorción de vitamina K, etcétera, o sangran. Hay pacientes que sangran bastante. Utilizamos ácido tranexámico vía endovenosa, ¿no? Ya sea en bolo, utilizamos en bomba o dosificación. Pero en local nunca he utilizado yo en parte local, así que no podría, digamos, decirte si funciona o no funciona. Lo que puede funcionar es la adrenalina, tal vez, ¿no? Em, Ácido tranexámico como procoagulante no le veo tan, ¿no? Porque es procoagulante, tendría que ver en la local procoagulabilidad de plaquetas. Tal vez podría funcionar. No sabría decir si funciona o no. Viendo venas utilizamos. Pero voy a averiguar para ver cómo se puede, tal Sí, vez se puede doctor, es utilizar, que ¿no? Me leí un puede servir. artículo y en el artículo ¿Ya? salía que en vía tópica estaban haciendo estudios para el uso en la epistaxis, doctor, el del ácido mecánico, Mm, doctor. ¿Ya? Podría ser, sí. Lo que se puede utilizar en vía tópica es la adrenalina. Ustedes saben que la adrenalina es vasoconstrictor, ¿no? Entonces, si está sangrando un vaso, entonces le colocas adrenalina y ese vaso eh, se hace una vasoconstricción, lo que disminuye el sangrado. Eso, por ejemplo, eso es lo que usan los odontólogos, por ejemplo. Cuando te ponen anestesia en las encías para sacarte un diente, utilizan lidocaína con adrenalina, ¿no?
Generalmente los médicos no utilizamos mucho adrenalina. ¿Por qué? Porque si tú colocas adrenalina para sacar una uña, puedes causar necrosis, ¿no? Porque estás colocando adrenalina en una circulación terminal, mientras que la encía no tiene circulación terminal, ¿no? Entonces ahí es el show, digamos, hay que saber un poquito de circulación para colocar adrenalina. Pero no creo que haya mucho, digamos, podríamos mojar un algodón y colocar, digamos, en la nariz, ¿no? Sopar un poquito, ¿sabes? Colocar en la nariz y después hacer un taponamiento. No creo que haya mucho problema en eso. Sí, pero está bien, sí, ácido tranexámico que se pueda ver. A veces hay también otros tratamientos que no se utilizan, ¿no? En algunos lugares se utiliza también otros medicamentos y en otros no, de acuerdo al manejo de cada hospital o de cada lugar también es. Entonces, cada quien va más o menos teniendo su estilo para tratar enfermedades, para que den sus normas, sus protocolos, etcétera. Así. Ya, estoy bien, doctor, gracias. Ok. Bien, yo creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el tema y el siguiente sábado, digo, el siguiente jueves estaríamos dando el examen, ¿no? ¿Les ha comunicado el presidente? Ya. Entonces, se va a poder, digamos, mm, tener un aula para dar, ¿no? El examen. Como la anterior vez, 2 cursos, ¿no? Eso, y también los trabajos tanto individuales como grupales hay que recoger. Sí, eso. No sé si tienen alguna pregunta más acerca del examen. Y ya, pero si se dan cuenta, no es tanto las diapositivas del libro lo que salen las preguntas. ¿Sí? Ustedes tienen que leer el libro, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Esa es recomendación, porque la anterior vez había una alumna que me dijo, y yo debí tener un error de taipeo, ¿no? Y no sé qué pregunta, y me dijo, está así, y yo le he mandado revisiones de 2 libros, creo, sobre la respuesta, pero en la diapositiva había estado como ella decía, pero en el libro es la respuesta, ¿no? Entonces, tienen que el libro, no diapositivas. Doctor, perdón la pregunta. ¿Cuáles serían los dos libros de referencia? Los libros de referencia se han dado el primer día de clases, ¿no? Principalmente estamos hablando de otorrinolaringología de Vicente Diamante. Incluso yo les he dicho, no descarguen y nos pasan al grupo, pero creo que nadie ha descargado. Vicente Diamante, otorrinolaringología. Gracias, doctor. Ujú. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, el siguiente jueves, ¿a qué hora nos vemos? ¿4 de la tarde? No. 3 de la tarde. Hola. Ya, entonces 3 de la tarde.
Ya. Entonces, el siguiente jueves, 3 de la tarde en la facultad parcial, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces nos vemos, estudien. Y Hasta una luego. cosita más antes de que nos vayamos, terminando los parciales, ¿hasta qué fecha son los parciales? Ya. Entonces hasta el 14, ¿no? 14, después de los parciales, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo para que empecemos nuevamente con las prácticas. ¿Ya? Van a ser las mismas prácticas de los grupos, ¿no? De historia clínica, porque van a hacer sus historias clínicas nuevamente, pero otros grupos van a defender lo que hoy me están entregando, ¿no? Como práctica. Y grupos de 3 cada día van a venir al hospital a hacer en las tardes. 3 por día. O no quieren venir, no sé, tal vez si no quieren no hay problema. O los que quieran, ¿no? Al final. Pero ha habido un grupo que ha venido en las vacaciones y no sé, creo que han hecho bien nomás las cosas. Entonces quisiera que vengan 3 alumnos del curso por día. 3 hoy día, 3 mañana, 3 pasado, 3 así. 3, 3, 3, hasta que dé la vuelta y otra vez. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y se queden de 5 de la tarde, participan de la visita de la tarde con los residentes hasta las 8, 8 y media de la noche y después se van. Entonces ha sido una propuesta del anterior parcial, no igual del anterior mes, entonces ya, si es lo más factible, lo podemos hacer para que vean un poco algunos casos. Eso. Doctor, tengo una duda en relación a los trabajos que me pueda orientar, ya que nos vamos a ver directo hasta el parcial, por Ujú. favor. Dime más. Son las siguientes, ya que tenemos la posibilidad de entregar en computadora juntamente con el artículo. Quería preguntarle qué va a pasar con las diapositivas o sea, con la presentación en Point y demás que teníamos que entregar, ¿no? A ver, a ¿Cómo, ver. A ver, cómo vamos a primero hacer? el trabajo individual es de semiología, ¿no? Eso es a mano, Sí, máximo 2 hojas. Ya. Ahora el trabajo grupal es la historia clínica, no, ¿no ve? máximo 3 hojas dijeron, nos dijo, Doc. Ya, máximo 3 hojas, 2 hojas, más la carátula 3 hojas. Pero el trabajo grupal es la historia clínica que han hecho y su artículo de revisión. Eso es grupal, ¿no ve? Ok, sí, Esos dos tienen que entregar, sí. Ahora, la defensa lo van a hacer, pero eso va a ser después del parcial. Por eso les dije, mientras un grupo está haciendo, digamos, sus historias clínicas, otros grupos van a estar defendiendo esa misma historia que están entregando ahora. ok. Mm. Pero la defensa no va a ser en PowerPoint, o quieren hacer en PowerPoint. No, así, a cantar a capela, digamos. Sí. Ah, Yo más, sí, no en bueno, yo lo PowerPoint estaba porque viendo de otra forma, en mi mente lo tenía en otra manera. podría ser también, pero es que mucho tiempo se pierde. Y la verdad son varios grupos, entonces hay que tratar de abarcar. Entonces es mejor que canten, ¿no? Todo el paciente de memoria, sí. Canten, canten, canten. Y ahí vienen las preguntas para que defiendan su diagnóstico. Así es. Entonces, no PowerPoint, directamente la historia y ustedes presentan al paciente, ¿no? Mm. Ok. Gracias, Doc. Eso. Hasta Ok, luego. hasta luego. Doctor, una consulta Dime. sobre el artículo de revisión, doctor. Disculpe, ¿nosotros tenemos que hacerlo o es que podemos buscar solamente de internet uno de los últimos años? Tienen que buscar. Está bien, doctor. Sí, por hacer un artículo de revisión significa leer por lo menos 10 artículos actuales y elaborar, ¿no? Eso es un poco más complejo. Tienen que buscar un artículo en relación a su diagnóstico, ¿no? De revisión. Mm, Está bien, doctor. Gracias. ok. Bien, creo que no hay más preguntas, entonces, bueno, nos vemos el jueves, alumnos. Hasta luego, nos vemos.